de hoy vamos a centrarnos en la excelencia láctea, dominar la rutina del ordeño, tomar muestras de leche y cómo administrar tratamiento. Y nos vamos a centrar en dos temas principales que son muy importantes. La rutina de ordeño tiene que ser muy concreta, ya que las consecuencias son importantes. Y en cuanto a la toma de muestras de leche, también es muy importante saber hacerla correctamente. Nuestros ponentes hoy son la profesora Sophie Pipers de la Universidad de Kent. Está apasionada por mastitis y calidad de la ubre y hace que todos sus conocimientos entren en acción en la práctica. Y luego tenemos a el doctor Joep Driessen, que es veterinario también y es un experto y se lo sabe todo al dedillo. Así que empezamos primero con Joep. Muy bien, pues bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿Estáis todos felices? Perfecto, pues hay más de 150 veterinarios conectados, estoy súper contento y vamos a hablar de vacas. ¿Qué es una vaca feliz? Bueno, pues una vaca feliz es una vaca con una mirada feliz. Aquí vemos a los fundadores de la empresa en la que estoy. Empezamos hace ya muchos años, hace ya 25 años que nos encargamos de mejorar la salud de las vacas y nos encarga saber que las vacas están felices. Y aquí tenemos a la diapositiva que nos enseña que hay una falta de salud de la ubre y que hay que dar consejos y hay que tomar en cuenta el control, la resistencia. Hoy vamos a hablar del ordeño y sobre todo vamos a hablar del ordeño por robots. Como queremos que todos tengamos una relación en donde todo el mundo gana, por eso hacemos estas presentaciones. Bueno, pues dos lactáceas más pueden generar un 30% de reducción de metano. ¿Os acordáis de la Big Berta, de la gran Berta, que tuvo hasta 20 y pico, 20 y pico terneros y lo hizo 20 o 30 veces, no me acuerdo, durante su vida y bueno, tuvimos que cuidarla mucho y el ganado joven está listo ya a los 23 meses y la eficiencia alimentaria es mejor en las vacas más viejas. Hemos diseñado esta metodología y aquí vemos efectivamente lo que hay que tener siempre en cuenta. Pues en muchas granjas en el proceso de ordeño hay bastante estrés, algunas vacas están estresadas, incluso a veces granjeros. Veamos el procedimiento del ordeño. Bueno, pues el 50% de las mastitis vienen de la máquina o de una rutina eh, mal hecha. Así que hay que ver lo que ocurre antes, después del ordeño y hay que hacer todo lo posible para que la vaca esté lista para ser ordeñada y sin que ello le genere estrés, porque lo mejor es tener una vaca sin estrés. Y lo mismo, no tiene que haber tampoco mucha suciedad, hay que comprobar siempre la máquina, las puntas de los pezones, la rutina y es algo en lo que hay que tener siempre mucho cuidado y hay que invertir también en formación para que las vacas pues entren en la zona de ordeño sin estrés. Bueno, no vamos a resolver todos los problemas del mundo, pero la superardilla está aquí para ayudaros a ver detalles. Y con los detalles, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos lesiones al final del pezón aquí. Aquí vemos que hay problemas. Si hay un 10% en el rango 3 y 4, entonces hay que hacer pruebas y ver de dónde viene ese problema, si viene de la calidad de los liners, de la calidad
de los liners. Puede venir de muchos lugares esa infección. Aquí vemos este riesgo de mastitis en los pezones. Se puede curar y podemos volver a tener un pezón sano como el número 2 o el 1. Y lo más importante es darse cuenta lo antes posible para no llegar a situaciones extremas. Y todo esto es algo que se ve fácilmente. Y hay que ver siempre cuando se hace el ordeño el pezón de la vaca. También eso permite reducir el estrés de la vaca, del ordeñador, y si hay un problema de mastitis o demás, hay que verlo lo antes posible para poder curar a la vaca. Y es muy importante siempre lo que ocurre en la zona de ordeño. Una vez un granjero me dijo, sí, siempre hacemos una visión general, y cuando empezó a ordeñar se dio cuenta de que las vacas en realidad mientras esperaban empezaban a juntarse, y que cuando empezaba el ordeño se limpiaban los pezones exactamente con el mismo paño, y si había un paño con gérmenes, pues evidentemente los gérmenes pasaban al pezón siguiente. Es por eso que es muy importante generar protocolos perfectos, pero sobre todo que la gente sea también eh, consciente de que tienen que seguir el protocolo porque sirve para algo. Un caso extremo fue lo que ocurrió aquí, en donde había un trapo, un paño, y se tenía que limpiar el pezón, y era una granja muy bien sensibilizada en Wisconsin, y había 2 personas que se encargaban de 20 vacas, y hacían que el reloj se pusiera en marcha, ponían un cronómetro y se pasaban sus 10-15 segundos limpiando cada uno de los pezones, y había, gracias a este procedimiento, muchas menos infecciones. Y de hecho el cronómetro tenía una alarma, y cuando se llegaba al final se apretaba el botón, y entonces el botón volvía a empezar durante 20-25 segundos para pasar al siguiente pezón. Bueno, vemos aquí el strip, el dip, el wipe, el cluster, es decir, el sumergir, el secar, el sacar la primera leche, y el ordeño por robot. Bueno, pues normalmente se pueden preparar 5 vacas y se pueden poner las bolsitas en 5 vacas. ¿Y por qué hay que sacar la primera leche y secar luego el pezón? Pues 2 veces 8 segundos. Eso es una estimulación, ya que solo con 2 tiradas podemos ya eliminar la oxitocina, y con la oxitocina la leche va a empezar a salir, y es una manera también de limpiar el canal del pezón. Y la tercera razón es que 12 o 24 horas la detección de la mastitis es posible en una fase mucho más temprana, entre 12 y 24 horas antes de la detección de la mastitis. Y es por eso que es muy importante extraer esa primera leche. No hay que olvidar que la mastitis sigue siendo una enfermedad importante. Aquí vemos el efecto de la oxitocina, que lleva 60 segundos.
y el sistema nervioso empieza del cerebro. La vaca sabe que alguien le está tocando la ubre y hay que saber estimular decentemente la producción. Entonces se genera oxitocina, la oxitocina llega a las burbujas, veis aquí las burbujas en el tejido de la ubre, empiezan a, empieza a apretarse, a salir la leche por el sistema de canal del pezón y se necesita pues 60 segundos para eso y después de 60 segundos el flujo mejora y seguirá yendo muy bien. Si llegamos a la línea verde es que hay una doble curva y es que primero hay la leche que sale, pero la leche de la ubre no sale, entonces hay un bajón y luego vuelve a haber una subida, así que hay una doble extracción. Si llegamos demasiado tarde, el efecto de la oxitocina desaparece. Al principio hay mucha leche, pero el flujo no es bueno porque todavía queda demasiada oxitocina de estimulación. Y de color rojo es la curva ideal porque hay un flujo rápido de leche, un buen ordeño con muy poco exceso de leche y las líneas azules y verdes muestran que todavía queda más leche y que se necesita más tiempo de ordeño y es por eso que la curva roja es mejor porque se está menos tiempo en los pezones y en la ubre de de las vacas y lo mejor es entre 60 y 90 segundos. También hay que educar a los que ordeñan de que no tiene que haber ni chirridos ni fugas de aire. He visto a muchos granjeros que no saben muy bien cómo instalar las máquinas y es una pena si no se saben utilizar bien. Hay la posición del racimo, de la cazoleta para un peso igual. ah, Hay con este sistema un buen flujo de leche y no se necesita un ordeño ciego. En cualquier caso, si se educa bien, si se forma bien a los ordeñadores, entonces el flujo funciona y fluye muy bien. Y lo que queremos pues es que efectivamente no haya un ordeño ciego. Luego hay que utilizar siempre el mismo procedimiento con el prelavado, luego una preparación y eliminación de la primera leche, colocar esas botellitas. Y aquí vemos también la eficacia en la sala de ordeño y vemos que la rutina completa genera más tiempo. Hay el prelimpiado, la extracción y luego el enganche. Es por eso que como mínimo hay que hacer la extracción y o el blanqueo el, y el poder colocar correctamente las botellitas debajo de los pezones. Y aquí vemos el número de operaciones 2,4, 2,7 y para una rutina total el número de operaciones pueden llegar a ser de 3,7 porque efectivamente se lleva a cabo todo el procedimiento y eso también requiere dinero, pero es el mismo debate del dinero y la eficacia. Así que se requiere que el granjero sea bien organizado, pero se pueden hacer fácilmente 2 veces 6 vacas y de esta manera todo funciona bien. Aquí vemos el mojado
A veces el mojado, como se ve aquí, se puede hacer no muy bien. La extracción también a veces no se consigue hacerla bien. La base de los pezones, aquí vemos que este pezón no está muy bien cubierto y es un problema. A veces solo se hace el mojado y no la extracción primera, y si se hace mal, entonces eso no es bueno. Y solo con un tejido alrededor del pezón se puede ver si el pezón está totalmente recubierto y protegido o no. Y de esta manera se evitan también mastitis, es lógico. En los robots hay que hacer comprobaciones diarias, hay que comprobar los robots cada día. Y yo tenía un amigo que me decía, por cierto, me hablas del ruido de la máquina, ¿qué ruido tiene que hacer? Pues es como un chirrido y no tiene que haber tampoco aire. Es por eso que se dio cuenta de que debido a eso no hacía las cosas correctamente, porque a veces se oía un chirrido, un ruido que indicaba que había fuga de aire. Y es por eso que si no se hace bien, los pezones pueden infectarse. Y en la piel del pezón hay un canal que es el que permite evacuar la leche. Se necesita también un desinfectante, tiene que haber una limpieza diaria con un medicamento registrado, debe de ser un desinfectante, también puede suavizar la piel, y si no se tiene un desinfectante, entonces eso puede generar mastitis o verrugas. Luego hay equipamientos como este de aquí, que es muy fácil de tener y además es muy barato. Es una máquina en donde basta con apretar un botoncito y todo es muy fácil. Esto también es muy fácil. Se pone el clúster o una de estas cápsulas para los pezones y se pulveriza agua y se pone la copa allí, y es lo que se recomienda hacer después de, sobre todo si se tiene mastitis en el rebaño. Y agua a 80 grados es la mejor manera de limpiar esta parte de la máquina para evitar pues eh, esparcir mastitis. Y de esta manera se matan todas las bacterias. También es importante eliminar el estrés, sobre todo del granjero. Eso es muy, muy importante. El granjero tiene que poder hacer su trabajo sin estrés y que haga además las cosas como se tienen que hacer. Y no utilicen nunca un palo, porque eso estresa más aún a las vacas. Si veis aquí, veis a esa persona que no tiene un palo, que habla a las vacas, las toca con sus manos, está muy ocupado, hay mucho movimiento por ahí y de hecho se puede quedar ahí, no debería estar nunca fuera de esta zona. Otra cosa, se necesita espacio para que las vacas puedan moverse tranquilamente para llegar al ordeñado, porque hay algunas vacas que son mamas muy grandes y que necesitan espacio, y ella querrá llegar antes que otras. Y si no tiene espacio, puede empujar a otras vacas y crear más estrés. Otra cosa importante, ¿cómo hacer que las vacas entren? Pues no hay que entrar nunca en la plataforma. Vemos que si anda en dirección de la vaca, andan muy fácilmente, y si se anda al revés, entonces las vacas no entran. Es por eso que es importante
caminar por el mismo sentido que el sentido por el que van las vacas. Y de esta manera las vacas saben el camino que tienen que seguir. No molestéis a las vacas diciéndoles que vengan o las toquéis ni nada. Basta con hacer este movimiento y las vacas sabrán por dónde tienen que ir. Y luego ya basta con cerrar la puerta y ya está. La rutina del ordeño es esta. Otra cosa, ¿cómo se puede enseñar a la vaca a relajarse? Muy bien, pues basta con poner la mano allí, esperas a que deje de dar golpes y de esta manera la vaca dejará de dar golpes. Y cuando deja de mover las patas, entonces se puede sacar la mano. Y hay que educar a las vacas para que no se muevan. Y si se hace eso varias veces al principio, entonces las vacas lo entienden fácilmente. Entrar fácilmente, salir fácilmente, eso es lo mejor que se puede hacer. Aquí veis que la entrada es muy estrecha y además para girar o pasar de un carril a otro hay muy poco espacio y eso hace pues que las vacas se den golpes y eso no es lo que queremos. Se necesita espacio. Así que, como en esta imagen vemos, es mejor si se tiene más espacio. Y hay que bajar de la zona, bueno, no lo podría decir si es bueno, si es malo. Yo me acuerdo que se puso aquí agua, pero como hacía mucho frío, se congeló y tuvimos que poner sal para que las vacas no resbalasen. Y se recomienda pues seguir estos pasos. Y todo será más fácil si se siguen esas pautas, estos webinarios, estos vídeos para saber todo lo que se tiene que saber para mejorar la salud de la ubre. Y de todas maneras, lo importante es tener vacas felices, como siempre digo, y reducir el máximo los casos de mastitis. Y ya está, acabo de terminar con mi presentación. Muchas gracias, ha sido una presentación excelente, te has agatado al tiempo, muchas gracias. Si alguien quiere hacer preguntas, las puedes escribir. Sí, veremos las preguntas al final de las dos presentaciones. Sophie Pipers, te toca. ¿Podéis ver la pantalla? Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por tu presentación, Joep. Yo voy a hablar de cómo garantizar la limpieza de las muestras de leche y la administración intramamaria. Y me voy a centrar en algunos principios y algunas realidades, luego en cómo realizar el muestreo de leche limpia, cómo hacer la administración intramamaria limpia y pues mensajes para llevar a casa. Empecemos pues por algunos principios y la realidad. Bueno, pues un principio, una realidad es que primero hay que limpiar antes de desinfectar, porque si no la desinfección no será útil, solo es útil sobre una superficie limpia, porque a veces si no se limpia, por mucho que se desinfecte, se pueden generar gérmenes y provocar enfermedades. Un poco más cerca ahora, aunque tengamos la impresión de que los pezones tienen muy buena pinta, hay que comprobar siempre la limpieza del extremo del pezón. ¿Qué es lo que se hace? Pues después de la preparación de los pezones hecha por el ordenador, se tiene que hacer justo antes de colocar todo lo que se
necesita para ordeñar, se utilizan pues productos específicos para limpiar los pezones y se tiene que hacer justo antes del ordeñado y después de la preparación de los pezones. Antes de ser las vacas ordeñadas, veréis que los paños o los trapos que utilizáis están sucios y ojo, que no se vea a la primera no significa que no haya suciedad. Muy bien, pues lo que cuenta es el resultado, no porque se limpie el pezón está limpio, al final lo único que cuenta es el resultado. Si el pezón o la punta del pezón siguen sucios, no se puede tomar una muestra de leche estéril ni administrar adecuadamente las sondas intramamarias. Es por eso que es sumamente importante que para ayudar a los granjeros que se compruebe siempre si se obtiene el resultado, sí o no. Por ejemplo, mediante un paño, ver si el pezón está limpio o no, o bien, ¿por qué no utilizar bastoncillos? El número de acciones es menos importante que el resultado. Así que ojo si queremos hacerlo bien. Aquí también vemos la diferencia entre limpio y estéril. Aquí hay resultados de toallas que han sido objeto de investigación. Hemos hecho pues un hisopo de toallas frescas y limpias utilizadas para la preparación de los pezones. Bueno, pues hemos hecho muestras que se han tomado en una granja que sufría problemas de mastitis clínica por Klebsiella. Las toallas estaban limpias, pero vimos que había efectivamente Klebsiella en los trapos limpios. Y antes de hacer una prueba experimental, estábamos viendo que se estaba inoculando Klebsiella en los 3/4 y en los pezones. Así que la limpieza es diferente de la esterilización. Y aquí esta imagen muestra que no es lo mismo estar limpio que estar estéril. En la imagen de la izquierda vemos el resultado del hisopado de la piel del pezón tras limpiarlo con una toalla seca sin desinfección. El pezón estaba limpio pero no desinfectado a la izquierda y vemos que existe mucha bacteria todavía ahí. Y cuando se desinfecta el pezón como a la derecha, vemos que el resultado es mucho mejor porque se ha hecho un preespumado del pezón antes de tomar la muestra. Y si se quiere tomar una muestra de leche no contaminada, es importante que esté estéril. Y el pezón, aunque parecía limpio, después de usar la toalla seca, no estaba estéril. Muy bien, pues no hay que asumir nunca ni dar por sentado que el productor lácteo o que el granjero sabe cómo limpiar y desinfectar a fondo el pezón, porque si supones eso, entonces es que no lo has entendido y que hay que estar seguros de que lo que se espera por parte del granjero es realmente la realidad. Nunca tendrás éxito y tendrás muchos problemas en tu rebaño si actúas como un detective y es por eso que hay que verificarlo todo. Así que nunca des por sentado que el granjero sabe cómo limpiar y desinfectar a fondo el pezón. Aquí vemos una gráfica que muestra cuántas veces los ganaderos utilizan toallitas desinfectantes para desinfectar el extremo del pezón antes de aplicar los tubos secos para las vacas. Normalmente utilizan una toalla por cuartos y eso no es un problema, pero lo que sí que vemos es que solo la mitad de los granjeros, aquí el 50% de los granjeros utilizan 4 toallas para 4 pezones y luego no hablamos si el pezón estaba bien limpio o no. En algunas granjas incluso utilizan 8 toallas antes de que el pezón esté limpio y estéril. Y hay incluso granjeros que utilizan ninguna desinfección como la derecha y hay granjeros que utilizan solo una toalla por cada 4 pezones o 2 toallas por cada 4 pezones. Así que si hay problemas, empezar por ver este aspecto. Luego hay cómo tomar muestras de leche limpia. Pues para eso
hay diferentes tipos de bacterias. Aquí vemos a la izquierda que hemos encontrado colonias de bacterias. Hay grandes, hay pequeñas, hay verdes, amarillas. Esto significa, aquí hay grandes colonias de bacterias. Eso significa que esta muestra de leche no es estéril, es una muestra contaminada porque vemos más de 2 diferentes tipos de bacterias aisladas de la misma muestra de leche. Pero el problema es que no podemos interpretar los resultados y es muy poco probable que las 3 o más bacterias hayan causado la infección o una mastitis. Es más probable que una o más provenga del medio ambiente y eso es un problema. Así que la pregunta es cuál procede del entorno o del medio ambiente y cuál procede de la ubre para saber cómo es que se ha generado la mastitis. Y ese es un problema y es por eso que es muy importante tener siempre muestras de leche estériles. Aquí vemos otro estudio reciente, tenemos una muestra con diferentes procedimientos, han hecho pruebas, a la izquierda no ha vivido ninguna preparación, con el mojado, luego si se coloca alcohol a la derecha, se frota el pezón con alcohol, vemos que se puede tener mejor resultado. Y aquí he puesto una línea que muestra cuando se habla de muestra contaminada. A la izquierda de la línea significa que hay una muestra que se puede interpretar, que no hay bacterias o como máximo 2 bacterias diferentes aisladas, y a la derecha de esta línea naranja significa que hay 3 o más bacterias que han sido aisladas. Y como se puede ver fácilmente, cuantas más acciones se hagan, por ejemplo, si vamos ahí de no preparación, vemos que es muy difícil si no hay ninguna preparación. Y se ve que hay muchas muestras contaminadas, muchas muestras a la derecha de la línea. Si vemos, por ejemplo, la derecha, vemos que es mucho más fácil, que es lo que vemos aquí en la derecha de la tabla. Y aquí a la derecha vemos que hay más muestras con 0 bacterias o con 1 o 2 colonias al máximo a la izquierda, y a la derecha hay muy pocas muestras con 2 o más colonias de bacterias. Así que la inmersión previa, las toallas secas, el uso de alcohol es lo mejor para tener muestras de leche sanas y estériles. Aquí hay diferentes etapas que hay que seguir. Hay que extraer, por ejemplo, 3 chorros de leche. Vemos que la segunda etapa es la limpieza del pezón. Hay que limpiar, esperar 30 segundos y después utilizar una toalla seca para limpiar los pezones. Y la tercera etapa es higienizar el pezón con bastoncillos de algodón empapados en alcohol, o también se pueden utilizar toallitas que son desinfectantes. Porque es importante lo que se llama el force stripping. Pues muy bien, es muy importante extraer esa primera leche o force stripping para eliminar bacterias, evitar cualquier tipo de estafilococos. Y aquí, si vemos, lo que se hace es que se coge una muestra, se utiliza un tubo vacío y se inyecta aquí, se coge una muestra y no en el canal, sino ahí. Y el método convencional es el que hacemos ahora. El método alternativo es el que veis aquí a la izquierda de la diapositiva, y con eso se ven cuántas especies se ven por muestra, y vemos que hay más muestras convencionales con 2, 3, 4 o 5 diferentes especies en una sola muestra de leche. Si vemos el método alternativo, vemos que hay muchas más muestras con ninguna bacteria o con solo 1 o 2. Vemos las muestras contaminadas o
menos contaminación que con la otra metodología. Y gracias a esta extracción de primera leche es muy importante hacerla para evitar bacterias. Si no se hace una extracción de primera leche encontraremos bacterias que seguramente generarán mastitis, como estafilococos, o todo tipo de bacterias que generan enfermedades y que se encuentran en los pezones. No digo que ahora hay que pasar a esta metodología alternativa, sino que el canal del pezón puede tener bacterias. Y luego hay la cuarta etapa, hay que abrir la cubeta con cuidado. Ojo con no tocar el tapón, porque si tocamos el interior del tapón puede haber contaminación y hay pues que abrirlo con cuidado. El tapón debe retirarse del vial de muestra sin tocar el interior y debe sujetarse de forma que la superficie interior mire hacia abajo. Y luego se pone chorros dentro de ese vial lo más rápido posible, se cierra y luego se analiza. Y se cierra el vial lo más rápido posible, como he dicho, se pone una etiqueta con un rotulador permanente para identificar la vaca y el cuarto del que se toma la muestra. Y a veces tenemos muestras contaminadas y es muy frustrante, más que tener a veces cultivos sin nada. Pues muy bien, en caso de mastitis subclínica, ojo con el muestreo, hay que seguir un orden. Es importante la desinfección, hay que ver el cuarto que se utiliza, hay que empezar primero con los cuartos de arriba, de abajo, porque de lo contrario podemos empezar con esos cuartos del lado de la persona que toma el muestreo y es posible que ya se haya tocado el pezón izquierdo cuando intenta desinfectar el pezón de abajo a la derecha. Así que hay que empezar con el primer cuarto que está abajo al fondo, hay que desinfectar y luego para el muestreo al revés, vamos a empezar primero con el cuarto que está más cerca de la persona que está tomando las muestras, es decir, la de la izquierda, de abajo la de arriba, luego de arriba a derecha y abajo a derecha. Y es importantísimo de seguir para evitar contaminaciones. Es importante la desinfección, pero si se contamina un pezón, entonces no sirve para nada el muestreo. Luego vamos a pasar a la administración intramamaria limpia. Es una fase muy importante. Este estudio muestra lo que ocurre también en muchas otras granjas. Es un estudio en donde hay solo antibióticos para unos cuartos, otros antibióticos y un tratamiento de sellado interno. Y en los dos primeros meses después de dar a luz, vemos que hay menos mastitis clínica causada por patógenos medioambientales como Klebsiella. Hay menos mastitis clínica con aquellos que han recibido antibióticos más un tratamiento sellante. Aquí vemos el E. coli, ahí vemos la Klebsiella, en donde hay lo contrario, había más Klebsiella en casos de mastitis que cuando había la combinación y vemos aquí la gran diferencia entre unos y otros y seguramente esto se debe a que se introdujo la Klebsiella mientras se estaba poniendo el tubo porque había una mala desinfección. Esto significa que han tenido que utilizar antibióticos y un sellado del pezón. Y es por eso que es muy importante seguir la desinfección. Luego hay la inserción completa o parcial. Pues se intenta favorecer siempre la inserción parcial para evitar que las bacterias entren, porque con una inserción completa las bacterias entran directamente ahí a donde las bacterias les gusta estar, van a colonizar esa zona y crear una mastitis. Y en cambio, si se hace solo una inserción parcial,
solo se afectará el canal del pezón. Y el canal del pezón es importante porque ahí también hay queratina que está presente en el canal y la queratina mata también, si no matar, por lo menos inhibir el crecimiento de bacterias, así que es una protección extra. Y lo que vemos aquí es que en caso de inserción completa hay la capa de queratina mucho más pequeña con la inserción parcial a la derecha. Y la queratina es importante, es una barrera, pero también es una manera, es un inhibidor de crecimiento de bacterias para que las bacterias no creen infecciones. Así que es mejor una inserción parcial porque las bacterias se quedarán en el canal del pezón y con la capa queratinosa se inhibirán las bacterias y se evitará la mastitis. Aquí vemos los diferentes pasos que hay que seguir, igual que antes. Hay que extraer 3 chorros de primera leche en una copa. Se espera 15 segundos, se seca con un paño seco y se higieniza el pezón. Más que las acciones son los resultados. En algunas granjas se necesitará más bastoncillos desinfectantes para desinfectar, siempre y cuando haya suciedad, significa que el pezón no está totalmente limpio. Es por eso que es importante centrarse en limpiar correctamente. A veces no basta solo un bastoncillo de algodón empapado en alcohol, se pueden necesitar más. ¿Y cuáles son las indicaciones importantes de una administración inadecuada? Cuando uno dice, ostras, tengo que tomar una acción porque no funciona. Muy bien, pues para un tratamiento en seco, la mastitis clínica y las vacas gravemente enfermas en los primeros días tras el secado muestra que seguramente hemos incorporado bacterias u hongos en el momento del secado. Y es por eso que ha habido esa infección cuando se introducía el tubo. Luego también si hay levaduras y hongos en muestras de leche de vacas con un alto SCC después del parto o mastitis clínica en los primeros 60 días después del parto, es que hemos introducido bacterias al insertar los tubos. Indicaciones importantes ahora para una administración inadecuada durante el tratamiento, durante la lactancia. Pues si hay levaduras y hongos en muestras de leche de vacas con casos repetidos de mastitis clínica, pues y si además hay síntomas clínicos de mastitis que han empeorado durante el tratamiento, si hay hongos, esto es un indicador de una administración inadecuada o de una limpieza inadecuada o de una falta de desinfección de los pezones, y estos síntomas clínicos de mastitis, si empeoran durante tratamientos, que ha habido una mala limpieza. Y muchas veces si se coge una muestra se encontrarán hongos en esa muestra. ¿Qué mensajes nos tenemos que llevar para casa? Pues que nunca hay que asumir de que el pezón y el extremo del pezón están limpios. Los granjeros saben cómo hacerlo. Es muy diferente hacer una acción y alcanzar el objetivo final. Hay que atreverse a preguntar a los granjeros cómo limpian y desinfectan los pezones. Y los granjeros tienen que adoptar la mejor manera de preparar muestras de leche. Hay que hacer el forestrip, es decir, una extracción de la primera leche, y hay que hacer una presumerción o una preespuma. Y es muy importante abrir el debate con los granjeros. Y es por eso que es muy importante también con el forestrip y la espuma, es limpiar con una toalla seca siempre el pezón y luego desinfectar con alcohol. La mejor manera de administrar las sondas intramamarias, pues limpiar y desinfectar el pezón y realmente la punta del pezón, y tiene que estar súper limpio el pezón, no hay que comprar ninguna suciedad. También es importante una inserción parcial de esa sonda intramamaria o el tubo intramamario. No hay que ignorar tampoco los signos de toma de muestras o de administración inadecuada de sondas o tubos intramamarios.
A veces puede haber muestras contaminadas. Si hay casos repetidos de mastitis es porque hay hongos. También hay síntomas que pueden empeorar durante tratamientos. Significa que la administración no se ha hecho correctamente. Si hay infecciones por hongos, si hay levaduras, significa que el secado tampoco ha funcionado bien. No hay que ignorar todos estos aspectos. Si se quieren resultados, hay que hablar de manera transparente con el granjero. Nada más, muchas gracias por su atención y si quieren hacer preguntas, ahora estoy preparada y lista y dispuesta para contestarlas. Muy bien, pues tenemos varias preguntas aquí. Vamos a empezar con las que ya se han traducido del polaco. ¿Qué se piensa de los productos que están entrando en el mercado, unos desinfectantes? ¿Quién quiere contestar? ¿Conocéis estos temas? A ver, la estimulación de los pezones y tener buenos resultados en la zona de ordeñado. Veo que ofrece resultados prometedores y vemos que las curvas de flujo de leche son mejores. Todo tiene que estar bien limpio, pero puede parecer más difícil. La estimulación es mucho mejor si se hace a mano. Y como yo he dicho, no es fácil hacer que los ordeñadores repitan la misma rutina 2 y 3 veces al día, pero es cierto que la limpieza eh, del sistema arterial es difícil. Sí, yo conozco esos cepillos. Los cepillos tienen que estar súper limpios. Si no se hace con frecuencia, entonces se pueden generar infecciones y es por eso que se necesita una formación para utilizar esos cepillos. Y es una máquina que no es muy cara y parece que permite obtener buenos resultados, así que, ¿por qué no? Pero bueno, como todo lo que se introduce, hay que... Ah, Sofía, puedes dejar de compartir tu pantalla si quieres. Sí, otra pregunta de Polonia. ¿Las moscas en los pezones pueden fomentar la aparición de mastitis? Ahora, gracias. ¿Las moscas, qué pasa con las moscas? Pregunta. ¿Las moscas en los pezones pueden contribuir a la mastitis? Conozco esa bacteria. Si una mosca muerde, ¿qué ocurre? Sofía, tú conoces mejor lo que hacen las moscas. Sí, sobre todo en las vacas, vacas, perdón, embarazadas, pues puede generar mastitis, pero sobre todo lo peor es que al cabo de unos días puede que un cuarto no funcione y si se mira los datos de las muestras se verá que hay un elevado número de células que puede ser de 1000 o 1500 y es por eso que a veces se genera mastitis y si se toman muestras de leche se verá la aparición de Staphylococcus. Sí, así que francamente cuando se tienen estafilococos en una granja, hay que ver el estado de los pezones. Otra pregunta sobre el sistema arterial y venoso de los pezones. Supongo que la pregunta tiene que ver con de qué manera la vaca sabe que estamos tocando sus pezones, ¿no?
todo viene del sistema nervioso, de la oxitocina que se genera, el músculo funciona y es por eso que se activa el sistema arterial. Sí. Siguiente, sobre cómo leer las curvas de flujo de vaca. Sofía, yo no soy muy bueno en esas lecturas. Sofía, normalmente os he presentado una visión esquemática, pero en la curva hay que analizar cuáles son los kilogramos por minutos. En la curva también se ve el tiempo y es muy típico, se puede ver fácilmente y hay que ser paciente porque verás si hay 1,5 o 2 kilos que sale de la ubre y al cabo de 60 segundos, 90 segundos, verás otra vez un flujo completo, pero hay que tener paciencia, que veas 1,5 o 2 kilos que vienen, que piensas que ese es el flujo normal, no hay que esperar 60 90 segundos para que empiece el flujo normal y en la gráfica aparecen los minutos también. Hay también otros sistemas en donde la presión se mide y es una manera indirecta. No se mide el flujo, pero sí la presión y a partir de ahí se ve la curva del flujo de leche. Sí. El objetivo es sacar en 2 minutos la mayoría de la leche, ¿verdad? Sí, 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 es eso. Sí, es por eso que al principio no quieres tener eh, tanta leche. Y los robots se lo hacen con menos tiempo porque se ordeña 3 veces y entonces hay menos secado, ¿verdad? Sí. Siguiente pregunta de Tim. Y es para Joeb. Si un jefe da golpes y no es un reflejo natural de sacar la mano, si hay un golpe forzoso, ¿no sería más útil utilizar una mano artificial? Bueno, he ido demasiado rápido con el vídeo, pero si se ve el vídeo, si se hace un zoom, veréis que pongo mi mano entre las patas, así que el primer toque de mi mano no va directamente en la ubre, no, toco la parte superior de la ubre y luego de ahí voy hacia abajo sin sacar la mano, si no da golpes muy fuertes. Ahora, si da muchos, muchos golpes, como estoy entre las dos patas, mantengo mi mano y luego deja de dar golpes, entonces se saca la mano y si vuelve a dar patadas, se vuelve a poner la mano, se hace 2, 3 veces y al final lo sabe y después, como un buen fisioterapeuta, se deja la mano hasta que deja de dar golpes y a partir de ahí las cosas funcionan. Así que hay que también enseñar a las vacas esa cosa. Y no creo que se necesiten manos artificiales, no. Bueno, puedes tener una si quieres, sí, 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 pero no, no hace falta, no. Perfecto. Siguiente pregunta de Alessandra de Italia. La he traducido. Si una vaca muestra señales de mastitis en el momento del secado, ¿se puede seguir haciendo el secado o es mejor hacer una lactancia y ya está? No, yo nunca secaría una vaca con síntomas clínicos. O bien vas por el buen camino o bien hay mucha inflamación y entonces yo haría primero un tratamiento, el tratamiento puede durar un par, 3 días como mucho, con tubos intramamarios y en el cuarto día se hace el secado y eso no debería durar mucho tiempo, pero los síntomas clínicos tienen que eliminarse. Eso es lo que yo prefiero. Sí, y 3 días intramuscular es algo demasiado arriesgado. Bueno, también es una posibilidad, no sé, no se hace eso, normalmente se hace
con tubos intramamarios. En países escandinavos se utiliza más algo sistémico como telosina. Es una posibilidad, ¿por qué no? Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Se recomienda el quemado? Bueno, cada 6 semanas hay que hacer un tratamiento específico porque si no hay un riesgo de generar mastitis. Es por eso que cada 6 semanas, ¿no? Se hace, sí, sí, cada 6 semanas. Y también para la limpieza, sí, y en las zonas de ordenadio. Pero ¿cada cuánto se recomienda? Pues cada vez que se hace un secado, ¿por qué no? Para sacar todo el aire, pero no es malo hacerlo más veces. Sí, pero también depende de la genética y del material que se utiliza, porque la arena, por ejemplo, es mucho más irritante que otro tipo de lechos que se ponen en los establos. Sí, con la arena es interesante porque se puede ver que hay una zona de la vaca y se ve de hecho como una quemadura en la piel de la vaca y eso es debido a el lecho y a veces incluso la vaca puede tener como heridas abiertas y si no se quema el pelo, entonces hay menos daño de la piel, así que sí se recomienda ese quemado. Hay una pregunta subsecuente. ¿Se puede hacer durante el invierno? Bueno, las vacas no padecen del frío. He visto 1 o 2 pezones congelados en Norteamérica. Cada invierno tienen a unas cuantos, pero bueno, son temperaturas por debajo de los 20 grados a 20 bajo cero y eso efectivamente ocurre muy, muy pocas veces y entonces recomiendo poner algo encima del lecho para evitar que se congelen los pezones. Pero bueno, normalmente las vacas se resisten muy bien al frío y pueden sobrevivir hasta -40 grados si están en un establo, así que no, el invierno no es un peligro. Siguiente pregunta de Tiziana. ¿Aconsejarías esta extracción de primera leche también después de la desinfección con alcohol para evitar el riesgo de tener alcohol en la muestra? Yo definitivamente lo haría en el primer cuarto porque no se quieren tocar esa zona después de la desinfección, pero también es cierto que se tiene que ir con cuidado con no colocar demasiado alcohol y he visto eso un par de veces, sobre todo a gente que previamente había tenido muchas muestras contaminadas y después se tienen muchos cultivos negativos porque han utilizado tantísimo alcohol que las muestras ya no son útiles y no es bueno tampoco utilizar demasiado alcohol. Hay que encontrar un buen equilibrio y hay que utilizar la extracción de primera leche y luego desinfectar. Sí, ojo, en la foto se veía que el pezón estaba aquí, el tubo estaba allá y yo prefiero tener el tubo así más hacia el lado porque si hay una gota que cae de arriba y hay que tenerlo así, pero a mí me gusta coger el tubo así y que esté lejos, luego hago un estirón a nivel diagonal y eso es como lo suelo hacer para evitar que caigan también gotitas de alcohol, sí. Muy bien. Siguiente pregunta, que será la última. ¿Qué tipo de información se recibe para leer la presión de la ubre? A ver, ¿quieres contestar tú?
No, no, da igual. Yo utilizaría y estoy viendo si puedo encontrar una foto. Estoy compartiendo ahora una foto. Puedo hacer varias cosas a la vez para enseñaros lo que es un muestreo dinámico. Aquí vemos la variación. Vale, aquí vemos es a la izquierda, no el flujo de leche, sino el KPI. Hay diferentes curvas. A veces podemos hacer una separación de cuarto por cuarto. Aquí abajo hay el tiempo, tiempo en segundos. Y aquí aparece la curva que muestra el vacío en los pezones, en la parte blanca. Y luego hay el vacío y vemos que hay otra interpretación. Yo tampoco soy una experta, pero os puedo enseñar también esta foto que muestra que cuanto más elevado sea el vacío debajo de los pezones es cuanta más baja será la producción de leche. Al principio del ordeño, por ejemplo, vemos aquí que la vaca está siendo ordenada, luego hay un vacío y luego hay esta sección y vemos que está en la dirección opuesta, que hay una alta presión ahí. Si hay menos leche que se evacúa del pezón o del cuarto. Y esto es lo que se tiene como resultado de presión. Si se, eh, ups, si se ve un aumento de la presión ahí, en la parte del pezón se tiene poca leche y durante el ordeño aquí vemos que hay menos presión, hay un pequeño vacío, hay menos vacío, aquí también hay menos vacío y luego ahí, sobre todo si hay exceso de leche, si el tubo se deja demasiado rato, ahí vemos un aumento del vacío y aquí hay muchísima presión durante el ordeño, así que eso es un poco al revés. Si hay mucha leche, hay menos KPIs, hay menos vacío, menos presión. Si hay menos leche y aquí vemos todo lo opuesto y aquí vemos que eh, el ordeño bimodal genera una interpretación menos directa, pero sé que hay en estos momentos estudios para ver eh, si este ordeñado bimodal es bueno. Sí, hay también la presión en la vaca seca. Si se hace secado, a veces puede haber mucha presión y una fuga de leche de una ubre seca. Y se mide desde afuera la presión. ¿Alguna vez has pedido la presión en las ubres secas? Sí, lo hemos hecho un estudio con Bilactis. Ah, sí, vale, vale. Que no está disponible, pero medimos si había una diferencia en la presión y en las fugas. Muy bien, muchísimas gracias a los dos de nuevo por vuestras presentaciones y por esta sesión de preguntas y respuestas que ha sido una sesión muy enriquecedora. Son ya las 8:07, quedan preguntas y vamos a hacer todo lo posible para contestarlas más tarde. Ahora tenemos que terminar con la sesión. Esta serie de webinarios no han terminado todavía. Hay el número 6, el webinario número 6 para noviembre, así que preparaos para volver a escucharnos y el tema será el ordeño robotizado y las especificidades. Así que muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos el 28 de noviembre a las 7 de la tarde y que disfruten el resto del día. Gracias, Estefan, gracias a todos, gracias a ti, Sofi, también. Hasta pronto.